Este encuentro se organiza acá en Flaxo. Sumamos los esfuerzos al proyecto regional Adapta Clima, una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, el MATE, implementado por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el financiamiento del Fondo de Adaptación. El objetivo de este evento es promover la colaboración interinstitucional y el intercambio de experiencias entre los países de la región para mejorar la adaptación al cambio climático. En esta ocasión tenemos acá una conferencia y quiero agradecer también las gestiones realizadas desde las diferentes instancias para la reflexión sobre los desafíos de las ciudades costeras frente al cambio climático y las vulnerabilidades que los exacerban. Me complace en esta ocasión presentar a Óscar Guevara, el conferencista de esta tarde. Óscar es actualmente el ejecutivo principal de la Gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF. Él es ingeniero civil con unas maestrías en economía ambiental y de los recursos naturales y en administración de riesgos y desastres. Además, es candidato a doctor en sostenibilidad. A lo largo de su trayectoria ha ocupado roles claves en el sector público y privado, así como en la academia, donde ha sido profesor en varias universidades. También ha trabajado como consultor y conferencista en áreas como cambio climático, gestión de riesgos y gestión ambiental y políticas públicas orientadas al desarrollo. Bienvenido, Óscar. Adelante, entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al PNUD y a Flaxo por la invitación. Es un enorme privilegio el poder estar aquí compartiendo una charla y digamos un poco de antemano iniciar pidiendo disculpas porque la gran mayoría de las reflexiones voy a aprovechar que estamos en un entorno académico. Entonces, como decía también en la presentación, yo he sido profesor universitario desde el año 2004, con muy breves interrupciones, pero digamos, yo creo que uno de los espacios donde me siento más cómodo y precisamente también eh, por algo que me parece fundamental y es la libertad de cátedra y el poder, digamos, tener una posibilidad de expresar opiniones personales más allá del rol institucional que creo que también pues fue el detonante para la invitación. Pero dicho esto, entonces también para sentirme un poco más cómodo con los mensajes que va a compartir. Bueno, pues la, la presentación la voy a hacer en primera persona, ya que quisiera comentarles un poco cómo ha sido mi aprendizaje. Yo esencialmente, hace unos años me presentaba como desastrólogo. Digamos que el rol en el que yo me he sentido más cómodo y con el que inicié casi que mi trayectoria profesional fue trabajando en gestión del riesgo de desastres. Entonces pensé que era desastrólogo, pero desde hace como 15 años empecé a trabajar la agenda de cambio climático desde la adaptación y entonces pronto decía que era climatólogo, pero no, yo en realidad no lo soy. Y desde hace algún tiempo entendí que mi rol es más ser un riesgólogo. Yo pienso en riesgos, trabajo reduciendo riesgos, anticipando riesgos, financiando reducción de riesgos, haciendo transferencia de riesgos y ese es un poco el primer aprendizaje personal y ha sido, digamos, la construcción de narrativas que han venido apoyando diferentes roles como funcionario público, desde cooperación internacional y ahora pues desde la banca multilateral. La primera reflexión es el valor de los compromisos. CAF es un banco multilateral, pero tiene una característica muy particular y es que sus países accionistas son los países de América Latina y el Caribe. Nosotros no tenemos países accionistas extraterritoriales, eh, como sucede con otros bancos. Entonces, digamos, la forma de toma de decisiones y cómo se estructuran los portafolios de inversión y se toman las decisiones en CAF es precisamente por los mismos bancos de la región. Y bueno, CAF nació como un banco andino, la Corporación Andina de Fomento, pero ahora ya estamos, esa diapositiva incluso tengo que cambiarla porque ya vamos en 24 países accionistas, eh, donde está casi toda América Latina y buena parte del Caribe también ya está ingresando. Pero digamos, ¿por qué era la primera reflexión sobre el valor de los compromisos? Porque buena parte de la agenda que llevamos desde
la agenda climática como el Acuerdo de París o la agenda de reducción de riesgo de desastres a través del marco de Sendai, son resultados de acuerdos multilaterales. CAF es el resultado de un acuerdo multilateral. Entonces, a veces uno piensa, bueno, ¿y este señor qué está haciendo acá? O cuál es el rol de CAF? ¿O por qué están invitando a CAF? Etcétera. Y a mí me parece, digamos, un poco también importante empezar a construir ese mensaje que cuando hablamos de apoyar a los países a lograr sus metas del Acuerdo de París, en términos de adaptación, por ejemplo, o a lograr sus metas del Acuerdo de Sendai de reducción del riesgo de desastres, en realidad estamos en la misma página. En realidad estamos diciendo que una institución financiera como CAF fue construida a partir de un acuerdo multilateral y también las agendas que respaldan esta visión de desarrollo son resultados de acuerdos multilaterales. ¿Y qué ocurrió, digamos, con CAF? CAF entró bajo un nuevo mandato, una nueva presidencia ejecutiva hace 2 años y la voz de los países de la región fue que querían que nosotros fuéramos la institución financiera verde de la región. Y ese es un compromiso que a veces puede sonar un poco político, un poco propagandístico, pero cuando digo que la primera reflexión, esta presentación son 7 reflexiones, la primera reflexión es el valor de los compromisos, es que durante mucho tiempo nosotros hemos sido muy demandantes con los países. Nosotros le decimos, Ecuador, ¿por cuál es su meta de reducción de emisiones? ¿Cuál es su meta de reducción de vulnerabilidad? Lo mismo le decimos a Colombia, le decimos a Argentina, le decimos a Brasil. Siempre le estamos demandando a los países que se comprometan, que sean más ambiciosos, que cuándo van a ser carbono neutrales, que cuándo van a reducir sus emisiones del sector transporte, de minería, etcétera. Siempre estamos demandando, pero muchas veces no asumimos también los compromisos desde otros roles. Entonces, cuando decimos que CAP va a ser el Banco Verde, es una reflexión que tiene, es un compromiso que tiene implicaciones, sobre todo en transparencia. Y aquí viene otra vez la historia de los acuerdos multilaterales. Los acuerdos multilaterales están soportados sobre unos principios globales que son tremendamente importantes. Y uno de los grandes principios es la transparencia. Si, por ejemplo, el caso de Ecuador dice que va a reducir sus emisiones en un 30% en los próximos 10 años, siempre se le está pidiendo, bueno, monitoree, reporte y verifique que usted está haciendo. Lo mismo pasa con Chile. Chile dice, nosotros vamos a reducir el 50% en los próximos 20 años. Pero nosotros decimos que vamos a hacer el Banco Verde de la región, decir, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo van ustedes a demostrar que su financiamiento realmente es verde? Y entonces viene la importancia de los compromisos y los anuncios. Entonces, bueno, yo aquí estoy representando a una organización que tiene el compromiso de que el 40% de su financiamiento sea verde al 2026. Financiamiento verde es financiamiento climático y biodiversidad. Y partimos con una base del 21%. Nosotros actualmente nuestra operación es el 21% son verdes y la idea es duplicarla en un periodo de 4 años y que estén alineadas con el Acuerdo de París. Pero entonces, de nuevo, esos compromisos, más allá de un anuncio que es políticamente correcto, significa también entrar dentro de una regla de transparencia, que si alguien quiere entrar a verificar ustedes cómo están haciendo para duplicar su financiamiento verde, seamos capaces de demostrar cuánto estamos invirtiendo en mitigación, en adaptación y en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Y luego viene el segundo compromiso, digamos la segunda lección también en primera persona de la importancia del contexto. La invitación era hablar sobre ciudades costeras. Y este es un tema recurrente eh, que muchas veces también tenemos que explicar cuando estamos trabajando con donantes, con diferentes cooperantes, cuando estamos haciendo movilización de recursos. Y es que una de las realidades de América Latina es que es la región económicamente más desigual del mundo. Digamos, medido por el coeficiente de Gini, y digamos, esa disparidad entre los niveles de ingreso y algunas condiciones de bienestar medidas a través de la región, las mayores brechas de desigualdad están en América Latina. Y digamos, eso también implica unos retos muy importantes a la hora de plantear cuál es nuestra agenda de adaptación y de gestión de riesgo de desastres, porque además hay un factor que ha sido clave en nuestro trabajo actualmente, y es el proceso de concentración de la urbanización en América Latina. El 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Entonces, también, por un lado,
tenemos unas condiciones de desigualdad como ninguna otra región de del mundo. Aparte de eso, somos la región más urbanizada. Y bueno, pues está el contexto que yo creo que lo manejamos todos bastante bien y que 1 de cada 4 desastres en el mundo ocurre en la región, que el 80% de los desastres que ocurren en la región son de origen climático, que la gran mayoría de las pérdidas, porque no solamente es el número de ocurrencia de desastres, sino también que eso se traduce en un panorama de pérdidas bastante significativo. Entonces, es una mezcla que representa un enorme desafío que buena parte de la agenda entonces de adaptación y de gestión de riesgo de desastres está pasando por una agenda urbana, está pasando por una agenda de reducción de la pobreza, está pasando por una agenda de reducción de brechas de desigualdad y está pasando por una agenda donde recurrentemente estamos teniendo que enfrentar consecuencias negativas de desastres de origen climático, por ejemplo. El panorama de financiamiento, yo tuve dudas sobre entrar a contar un poquito esta historia, pero finalmente decidí dejar las diapositivas, porque también ha sido una información de la cual yo he aprendido bastante. Yo llevo poco tiempo trabajando en CAP, apenas 3 años. La agenda de financiamiento climático se ha duplicado en la última década. Dentro de la agenda de financiamiento verde, por lejos, es la que recibe mayor financiamiento. Ustedes comparan la cantidad de dinero que hay en financiamiento en la agenda climática comparada con la de biodiversidad, la relación es 10-1. Y si la comparamos con la agenda de gestión de riesgo de desastres, digamos, si uno clasifica los flujos de financiamiento, es casi de 100-1. Es decir, se invierte muchísimo más de lejos en la agenda climática que en la de biodiversidad y muchísimo más que en la de gestión de riesgo de desastres. Entonces, digamos, uno empieza a comparar esas dimensiones y aparte estaba diciendo, bueno, y la agenda de financiamiento se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, pareciera que es un mensaje positivo, pero en realidad no lo es tanto. Por varias razones. Digamos, aquí viene uno de los primeros mensajes. La gran mayoría del crecimiento de la inversión en la agenda climática es pública. No estamos viendo un crecimiento tan marcado en la inversión desde el sector privado. Y esto significa también que tenemos unas barreras de financiamiento precisamente que no hemos podido superar desde el sector privado y que, digamos, estanca la posibilidad de lograr unas metas más rápido, tanto en mitigación como en adaptación. Y aparte de eso, hay una realidad que también es muy evidente y es que dentro de la misma agenda climática, siendo la agenda climática la más carismática de todas las agendas de desarrollo, es que hay puntos que son más llamativos dentro de la agenda. En mitigación, la gran mayoría es energía. Entonces, digamos, no sé si se alcanza a ver, bueno, casi no, pero la gran mayoría de la inversión es energías renovables o transporte. Y luego vienen otros temas como eficiencia energética, reducción de emisiones por cambios de uso de suelo, reducciones por el sector residuos. Entonces, esa gran concentración de la agenda climática también tiene subsectores donde se va casi toda la financiación, la energía y transporte. Dígate, por favor. Y aquí viene la diapositiva que más me llamó la atención y que, digamos, no es tan directa de explicar, pero son los tipos de financiamiento que están ocurriendo. Y esto también es para poner un poquito en perspectiva. En esta gráfica que está aquí, que dice Equity, Debt y Grant, significan los tipos de instrumentos de financiamiento. Equity es participación accionaria, digamos, es contribuir en unas inversiones accionarias para financiamiento. La siguiente es deuda, o sea, préstamos, y la otra son grants, que son dinero no reembolsables, cooperación técnica. Y la gráfica que está aquí al lado dice, bueno, si usted se está endeudando, ¿en qué condiciones se está endeudando? La parte de abajo, que dice 232, dice que usted se está endeudando a condiciones de mercado. La siguiente, digamos que son condiciones mucho más concesionales, desde las muy concesionales hasta las no tan concesionales. Una diapositiva muy aburrida, a veces difícil de explicar,
pero el mensaje está, por eso lo traduje ahí en la parte de abajo, además la fuente está en inglés. La gran mayoría del financiamiento climático se está haciendo a través de deuda y se está haciendo a través de deuda en condiciones de mercado. Entonces, a la misma condición a la que uno compra un carro, compra una casa, se financia por una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, uno pensaría que la realidad es distinta. Y no, pero eso es una perspectiva a nivel global. Y esto tiene profundas implicaciones, porque digamos uno, ¿por qué va a tomar deuda a condiciones comerciales para hacer inversión en mitigación? Ni que hablar en adaptación, la perspectiva de adaptación también es todavía más crítica. Entonces, un poco también existen muchos mitos acerca de que la financiación de la agenda climática son donaciones y donaciones y donaciones y donaciones. Y cuando ustedes miran en montos, en realidad la cantidad de inversión en la agenda de mitigación que es de eh, donaciones es muy pequeñita. La gran mayoría de la inversión significa un nivel de endeudamiento, pero uno de los grandes problemas es que este endeudamiento está dando a tasas comerciales. Y de por sí ya estamos suficientemente endeudados, tanto a nivel de hogares como a nivel de países. Entonces, un poco no pareciera que estamos haciendo la tarea de forma correcta. Y esta es la perspectiva desde adaptación. Y en adaptación, solamente el 7% del financiamiento de adaptación es privado. Entonces, bajísimo. Hay una total dependencia a que la agenda de adaptación vaya por dineros públicos, bien sea desde los países, desde la banca multilateral, desde los fondos verdes. Entonces, digamos, esto para mi trabajo también ha llevado algunas reflexiones que voy a colocar al final de las diapositivas, pero significa tratar de romper dos barreras. Una, de cómo aumentar el volumen de financiamiento, pero además que la composición de ese financiamiento responda a una eficiencia, a una costo eficiencia social. Es decir, que no sea un endeudamiento que no signifique una carga mayor ni para los hogares, ni para las empresas, ni para los países. Y cómo romper esa barrera, cómo se romper esa barrera y sobre todo desde la perspectiva de adaptación. ¿Y qué está ocurriendo en América Latina? Esta es una fuente de la CEPAL. Cada barra de colores significa una fuente de financiamiento. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, esto corta al 2020, es que, oh, bueno, ¿cómo lo colocamos aquí? Para explicarlo mejor. Las barras grises son las Banca Nacional de Desarrollo, la inversión de los países. Y esa inversión de los países ha venido disminuyendo. En cambio, la inversión de los banca multilateral, como CAF, como el BID, como el Banco Mundial, ha venido subiendo. Y la figura verde son las emisiones de bonos verdes o bonos que tienen algún financiamiento climático. Pero fundamentalmente lo que ha venido ocurriendo es que cada vez hay más inversión de la banca multilateral y menos inversión nacional. Eso es lo que, digamos, hay como los países en América Latina han apalancado sus inversiones a través de deuda con la banca multilateral y no tanto con financiamiento nacional. Entonces, sí hay mayor inversión, pero estamos en una trampa de endeudamiento. Los países en muchos casos están apaleando más a deuda, aumenta su financiamiento, pero pues no necesariamente estamos siendo eficientes de la forma como se podría movilizar estos recursos. La demanda de financiamiento, uno de los puntos, y esta sí es solo una diapositiva, es cómo empezar a maximizar los cobeneficios entre los proyectos. Y digamos, estas iniciativas como Adapta Clima son un buen ejemplo, porque son iniciativas que buscan restauración de ecosistemas que están asociados a protección costera. Entonces hay beneficios en biodiversidad, pero también esos ecosistemas permiten la reducción del impacto de fenómenos costeros como la erosión costera o como los tsunamis, etcétera. Pero también buscan un empoderamiento con las comunidades. Entonces también esos procesos pueden ayudar
a fortalecer procesos comunitarios que pueden tener, ojalá, co-beneficios en estas brechas de desigualdad y en estas brechas de pobreza, etcétera. Y es un proyecto de adaptación. Entonces también está pensado que a largo plazo permita reducir los riesgos climáticos asociados a, a, a eventos extremos. Entonces, ese es el tipo de financiamiento donde tratamos de empezar a combinar beneficios. Si estamos haciendo infraestructura, hay que ser infraestructura resiliente. Si estamos haciendo inversión en ecosistemas estratégicos, también buscamos que sean ecosistemas que permitan funcionar, tener unas buenas condiciones de integridad ecológica, que les permitan, por ejemplo, eh, eh, permanentemente proveer contribuciones a la sociedad, bien sea desde la regulación hídrica, bien sea desde efectos de control de inundaciones, control de erosión, etcétera. Entonces, uno de los puntos en los que más estamos trabajando con los países, con organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, con agencias de desarrollo, etcétera, es buscar que el financiamiento nos permita de manera simultánea cubrir varios hitos dentro de los compromisos que tienen los países. Y empezar a decir, no, esto es un proyecto de adaptación, no, pues en realidad es un proyecto de desarrollo que tiene beneficios en adaptación, que tiene beneficios en reducción de pobreza, tiene beneficios en biodiversidad, tiene beneficios en reducción del riesgo de desastres. Entonces, uno de los puntos, y eso no es fácil de convencer ni a los países ni a los donantes. Normalmente los donantes tratan de buscar que su financiamiento tenga unas metas muy dirigidas y no favorecen tanto los beneficios transversales. Pero bueno, la idea es tener una mayor demanda de ese tipo de financiamiento. Ah. Y ahora viene, esta diapositiva yo la uso todo el tiempo. Entonces, para los que ya la han visto, me disculpo. Y es el reto de inversión. Y es la diferencia entre la espiral convergente y la espiral divergente. Ahorita la voy a explicar, pero un poco el reto de la inversión, particularmente la agenda de gestión de riesgo de desastres y la agenda de adaptación, digamos, visto desde un enfoque integrado, es cómo pasar de una espiral divergente a una espiral convergente. Y aquí, digamos, la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Espérate, yo lo voy aquí. ¿Cuál es la espiral divergente? Invertimos poco, diferido en el tiempo, tenemos continuos ciclos de baja inversión, pero estamos viendo cada vez más aumento en los daños. Entonces, invertimos poco, luego viene el desastre, tenemos una acumulación de daños y pérdidas. Luego entramos en otro ciclo donde invertimos poco y otra vez el desastre nos pasa factura. Luego seguimos invirtiendo poco y volvemos otra vez. Entonces, cada vez esto se va amplificando y es lo que estamos viendo. La inversión en gestión de riesgo de desastres es muy bajita. La inversión en adaptación climática es muy bajita y en ambos casos casi siempre es pública. Pero los daños y pérdidas se vienen acumulando. Y entonces cada vez estamos abriendo esa brecha. Seguimos invirtiendo poco, pero cada vez pagamos más. Siguiente año volvemos a invertir poco, pagamos más. Dios poco, pagamos más. Y un poco el reto de pasar a esto es buscar cómo hacemos mayores inversiones ahora que las inversiones que hacemos en agua y saneamiento, las inversiones que hacemos en infraestructura, en vías, en carreteras, en vivienda, la hacemos una inversiones resilientes, que sí pueden significar mayores costos, es más, digamos, la evidencia indica que mejorar la resiliencia de la inversión significa aumentar la inversión, pero pensando precisamente en esto, que hacemos una mayor inversión ahora, pero progresivamente estamos reduciendo pérdidas. Entonces, uno de los retos precisamente es cómo pasar de esa espiral divergente a una espiral convergente, que en lugar de estar perpetuando este ciclo de aumento de la factura que nos está pesando la materialización de los riesgos en condiciones de desastre, lo podamos en algún momento empezar a reducirlo en el tiempo. Pero esto significa un cambio de paradigma. Y por eso primero empecé con financiamiento. Este financiamiento público o este financiamiento en condiciones de deuda o este financiamiento que es casi exclusivamente público, nos tiene de alguna forma atrapados en la espiral divergente. Nos tiene atrapados en ese ciclo de que seguimos invirtiendo poco, seguimos pagando mucho en daños y pérdidas. Penúltima reflexión es el sentido de urgencia y está referido a cómo han venido evolucionando los marcos de trabajo. Muchos de nosotros trabajamos con los esquemas metodológicos que propone el panel intergubernamental de cambio climático
La publicación del 2007, que fue, digamos, paradigmática porque planteaba un esquema donde tratábamos de entender las condiciones de vulnerabilidad. Y eso tuvo muchísimo impacto porque hasta el día de hoy buena parte de las preguntas a resolver han sido enfocadas en el concepto de vulnerabilidad. Sin embargo, en el informe del 2014, en el AR5, se planteó que deberíamos enfocarnos más en el concepto de riesgo, lo cual a mí me pareció un avance sustantivo, muy importante, y es que más allá de entender los factores de vulnerabilidad, deberíamos empezar a anticipar cuáles son las condiciones de riesgo, y las métricas de riesgo son mucho más robustas que las métricas de vulnerabilidad. Pero el informe del 2022 ya nos está planteando un escenario todavía más complejo, y es que no se trata únicamente de las condiciones de riesgo asociadas a cambio climático, pero también las cuestiones de riesgo asociadas a una pobre planificación del desarrollo y, por supuesto, de pérdida de biodiversidad. Y entonces empezar a decir que estamos atrapados en un sistema que está constantemente produciendo riesgos, que no se trata únicamente de cómo está cambiando el clima, pero que también la pérdida de biodiversidad está contribuyendo a la acumulación de riesgos y es también esta pobre planificación del desarrollo también es un factor que está contribuyendo a los riesgos y se están reforzando entre ellos mismos. La pérdida de cobertura natural está haciendo que haya mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pero también está haciendo que se pierda biodiversidad y también está causando que perdamos medios de vida que causan mayor pobreza. Y digamos, ese círculo perverso de creación de riesgos es un poco como también están evolucionando estos marcos de referencia y como es una invitación para que tenemos que abordar de forma conjunta y urgente, y por eso esta reflexión se llama sobre el sentido de urgencia, esa forma de abordar problemas complejos. No se trata únicamente de centrarnos en soluciones simples para problemas simples, posiblemente ese no es el camino más adecuado. Uno de los mensajes es, pues sí, precisamente cómo crear complementariedad entre las opciones de financiamiento. Y esto, digamos, ha sido uno de los mensajes también con los que hemos venido construyendo las propuestas y es cómo mirar que la agenda de adaptación, la agenda de gestión del riesgo de desastres, la agenda ahora de daños y pérdidas y la agenda de construcción de resiliencia no debería ir cada una por un lado distinto, sino empezar a buscar complementariedad. Es decir, que podamos empezar a financiar iniciativas, a diseñar iniciativas que vean al menos estos cuatro aspectos de forma complementaria. Y, por supuesto, empezar a movilizar recursos. O sea, que digamos que desde las que vamos a hacer desde proyectos de adaptación al cambio climático, desde proyectos de reducción del riesgo de desastres, o como lo que nos lanzamos ayer, que fue el proyecto del Green Climate Fund para apoyar al gobierno de Ecuador para establecer el mecanismo de daños y pérdidas a nivel nacional. Todos estos contribuyen y que parezca que van para el mismo lado. O sea, que no se sienta que cuando uno está construyendo proyectos de gestión de riesgo de desastres va para un largo distinto hacia para dónde va la agenda de adaptación climática o hacia dónde va la agenda de daños y pérdidas. Y el último mensaje ha sido la posibilidad de construir enfoques integrados entre la adaptación climática y reducción de riesgo de desastres. Esto institucionalmente no es fácil. Normalmente los países tienen una institucionalidad para la gestión de riesgo de desastres y una institucionalidad para la adaptación climática, que tienen competencias que muchas veces favorecen la separación entre las agendas y además favorecen la separación entre presupuestos, entre equipos, etcétera. Pero nosotros ya desde ya hace varios años venimos promoviendo ese mensaje. ¿Yo cuánto tiempo tengo? Muy poquito. Ok. Porque iba a pasar, bueno, un poco el mensaje de ciudades. Nosotros el mensaje en ciudades para América Latina viene resumido en tres puntos centrales. Y digamos ya para esto sería para concluir. El primero es el enfoque territorial. El enfoque territorial viene vinculado a que es necesario generar donde no existe y donde sí existe actualizar los mapas de amenaza. Digamos, muchas veces es difícil transmitirle a un tomador de decisión, a un planificador urbano, cómo entra la agenda de cambio climático en el ordenamiento territorial de planificación urbana. Y para mí no existe un elemento mejor que los mapas de amenaza. Los mapas de amenaza permiten
tener unas métricas adecuadas que reflejan, que permiten reflejar en el territorio las manifestaciones físicas de un fenómeno físico, una inundación, deslizamiento, erosión costera, aumento del nivel del mar. Si hacemos esta tarea bien, tenemos ganado más de la mitad de lo que esperaríamos poder lograr con el fortalecimiento de una agenda urbana para la reducción de ese riesgo de desastres y para la adaptación climática. Entonces, digamos, siempre pensamos que los mapas de amenaza son un elemento central para este enfoque territorial. Y a partir de los mapas de amenaza, por ejemplo, entrar a esa discusión sobre la ocupación de uso de suelo. ¿Cómo permitimos ocupación de uso de suelo en zonas expuestas a amenazas? ¿Cuáles son las consideraciones de una amenaza que permiten o no un uso de suelo? Y así podemos establecer condiciones de riesgo, pero siempre empezar como con la tarea más concreta, proponer una zonificación de amenazas, luego una zonificación de usos de suelo y así establecer condiciones de riesgo y de esa manera ir fortaleciendo. Entonces, un poco empezar a desmitificar que cómo incluyo el cambio climático y que si utilizamos este escenario, que cómo incluimos la temperatura, cómo incluimos la precipitación. Yo creo que una buena tarea es tener unos buenos mapas de amenaza. Lo segundo es que también hay muy pocas dudas de parte, digamos, del trabajo que hacemos en CAP, que precisamente son las amenazas de origen climático el principal factor integrador. Que no se trata de únicamente estar pensando en los escenarios del 2040, al 2070, al 2100, sino que en realidad empezar a hablar en cómo se está alterando el comportamiento de las amenazas de origen climático. Cómo se está alterando el comportamiento de las sequías, cómo se está alterando el comportamiento de las inundaciones, cómo se está alterando las olas de calor, cómo se está manifestando el fenómeno del niño. Esa es una tarea urgente, es una tarea prioritaria y además que nos permite establecer un diálogo que apoye la toma de decisiones. En lugar de preguntarle a un tomador de decisiones qué piensa hacer con un aumento de la temperatura de 1.5 grados al 2040, le estamos diciendo cómo va a fortalecer un proceso donde se espera que se incremente en un 10% la intensidad de las precipitaciones o donde se espera que el fenómeno de erosión costera afecte un 50% más la línea costera en Uruguay. Digamos, empezar esa discusión. Y el último está relacionado con las métricas. Hay un excesivo interés por métricas adimensionales. Todo el mundo quiere calcular un índice de vulnerabilidad. Y pasamos los últimos 15 años tratando de sacar índices de vulnerabilidad y yo creo que vamos a pasar los próximos 15 horas tratando de calcular índices de resiliencia. Y ni la vulnerabilidad ni la resiliencia, ambos son adimensionales y son atemporales. Es decir, uno no puede salir a medir unidades de vulnerabilidad, ni uno no sale a medir unidades de resiliencia. Uno construye indicadores. Entonces dice vulnerabilidad alta, media, baja. Y si está muy sofisticado, dice muy baja, baja, media, alta, muy alta. Y entonces dice resiliencia ecosistémica, resiliencia comunitaria, resiliencia institucional y lo mismo con la vulnerabilidad. Y esos son elementos que favorecen muy poco la toma de decisiones. En cambio, las métricas asociadas a riesgos son mucho más medibles, verificables, cuantificables. ¿Cuánta población está viviendo en zonas de inundación? ¿Cuánta población está viviendo en zonas de deslizamiento? ¿Cómo están midiendo la pérdida de productividad de un cultivo por sequía? ¿Cuántas personas en Ecuador están viviendo sin un abastecimiento confiable de energía en este momento? Esas son métricas de riesgo. En lugar de decir Ecuador es vulnerable al cambio climático, pues sí. Bogotá es vulnerable al cambio climático también. Santiago de Chile es vulnerable al cambio, sí. Esmeraldas es vulnerable al cambio climático, sí. Pero en el momento en que uno empieza a cambiar la pregunta, empieza a decir cuántas personas, cuántos pescadores están perdiendo su sustento de vida cuando hay un aumento de la temperatura y eso reduce la productividad de los océanos. Entonces, digamos, esa posibilidad de trascender de las métricas adimensionales de vulnerabilidad y resiliencia, a empezar a tratar en métricas comunes para reducir riesgos actuales y futuros, eh, es, digamos, el tercer mensaje sobre estos tres que venían contemplados sobre la agenda de ciudades.
Muchas gracias, Oscar. Y perdón por la corte de tiempo, porque queremos dar un espacio para un breve intercambio con quienes se encuentran aquí en la sala, pero también quienes nos acompañan a través de Zoom. Entonces, si es que hubiera alguna pregunta o alguna inquietud, podríamos hacerla en este momento a través también de las distintas plataformas. Ya, hola, por acá Nayi Encina. Tengo duda cuando nos presentaste el gráfico, cuando indicabas que la banca nacional, el financiamiento ha ido disminuyendo y ha aumentado el endeudamiento. Quería saber cuáles tú crees que son las principales causas de que suceda esta temática de que va bajando un poco el financiamiento en esta línea que es sumamente relevante y atingente hoy en día. Pues esas son sumas agregadas para América Latina y el Caribe. Entonces, digamos, habría que ver país por país. Pero, pues una de las respuestas rápidas es que hay países que le están pasando muy mal, particularmente los países tienen mayor exposición tanto a sequías como a tormentas, incluido huracanes. Digamos, el costo económico que han tenido las sequías, en el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Paraguay, y por supuesto huracanes en toda la gran cuenca del Caribe sobre el Producto Interno Bruto es demasiado alto. Y son pérdidas que no necesariamente son cubiertas por el presupuesto nacional, sino que son son cubiertas por préstamos contingentes y digamos otras líneas de inversión que han aumentado el endeudamiento. Pero eso hay que verlo país por país. Pero, pero digamos, cuando yo preparo este tipo de presentaciones y empiezo a revisar bibliografía, algo de lo que he aprendido últimamente ha sido sobre el enorme impacto económico de la sequía. Que digamos, suele ser uno de los menos carismáticos frente a eventos de generación súbita que causan mayor atención. No ha sido el impacto económico en los últimos 5 años en América Latina por situaciones de sequía sobre el sector agrícola es enorme. Pero no, hay que verlo caso por caso. Pero tengo otra respuesta, aquí con el permiso de la moderadora. Sí. Nosotros publicamos un artículo académico el año pasado sobre precisamente ese contexto de endeudamiento. Y cuando yo tuve que presentarlo en un foro, le dije que el artículo podría llamarse como una telenovela latinoamericana. Y es que los resultados del artículo podrían llamarse endeudarse sí, pero no así. Entonces, y es como esa relación de amor y odio que pueda recurrir con el endeudamiento. Tenemos unas brechas muy grandes de financiamiento, pero no debemos endeudarnos de cualquier forma. O sea, sí necesitamos aumentar el financiamiento, pero hay que ser un poco más estratégico con el cómo endeudarse. Y precisamente ese es uno de los retos que tenemos nosotros, en que los proyectos vengan con una estructuración, digamos, mucho más resiliente y además que hay que tener mucha más concesionalidad en el financiamiento. O sea, si el financiamiento no es más concesional, deja de ser atractivo. Tenía una pregunta atrás, Julien, y luego acá. Muchas gracias. Julien Robotier del CNRS de Francia. Me llama la atención un elemento que presentó al comienzo. No me sé las cifras para América Latina, como que poner adelante el Fondo Verde como direccionalidad de la inversión, pero los 54 países de África contribuyen para un 6% a las emisiones de gases de efecto invernadero. Para las ciudades de América Latina está entre un 3 y 5%, y es 3 veces menos del peso demográfico que representa la región. Entonces, poner en adelante el Fondo Verde es fundamental, pero están atrás, y lo recalcó también, las condiciones de desarrollo tremendamente que intervienen en esa distribución de vulnerabilidades. Estoy con algunos colegas en el tema de riesgo, gestión de riesgo, prevención de desastre. Algunos de nuestros colegas trabajan en la producción de conocimiento sobre la amenaza. Es de importancia, canaliza muchos recursos,
pero luego después a la hora de pensar condiciones de desarrollo, capacitación, educación, formación, dotación de servicios, ahí hay como una brecha que nunca se logra reducir. En Francia, la Federación de las Aseguradoras han producido un informe proyectando el peso del cambio climático en lo que van a reembolsar los próximos 25 años, viendo cuál será el peso del cambio climático en relación con los últimos 25 años. Y resulta que van a pasar de 45.000 millones de euros a 90.000 millones de euros. Van a duplicar lo que van a reembolsar. Ahora preguntan ellos, ¿por qué? ¿Por qué será? Y el cambio climático aparece como tercer factor de ese aumento del reembolso de las aseguradoras. Viene primero la forma como ocupamos el espacio, cómo planificamos, o sea, cómo nos desarrollamos en el espacio. Luego viene la distribución de la riqueza, tema de pobreza, por ejemplo, o de redistribución o de fiscalidad. Y el tercer factor, en peso, es el cambio climático, dependiendo del tipo de amenaza que consideramos. Así que la amenaza, sí, fundamental siempre, pero como bien lo ha recalcado, también tienen las multilaterales una gran responsabilidad a la hora de pensar en la película grande, esos temas creo que de fortalecimiento, de consolidación, de capacitación. Creo que hay varias preguntas sobre la mesa, pero te doy la palabra primero y luego hacemos una segunda ronda con estas preguntas que están en pantalla. Vale, gracias. Yo por eso al principio les había pedido disculpas por la presentación, que era más una serie de reflexiones personales que institucionales, pero entre otras cosas porque a mí me encanta el debate. Y creo que me parece súper enriquecedor el debate y además aprender de mis propios errores cuando a veces hago las presentaciones. Pero voy a entrar, aquí tomé nota de algunos y voy a empezar por la primera reflexión, que es el aprendizaje que más ha marcado mi vida profesional. Y viene del riesgo sísmico. Cuando se está construyendo este edificio de Flaxo, o el hotel donde me estaba quedando, o la casa donde viven los que están aquí en Ecuador, ninguno de los desarrolladores hace un estudio de microzonificación sísmica, ni hace un estudio de amenaza sísmica para construir el edificio. ¿Por qué? Porque ya el Instituto de Sismología hizo un estudio de amenaza sísmica para la ciudad, para la región, para el país, estableció el nivel de amenaza sísmica, estableció el código de construcciones sismorresistentes para saber que en el sismo esperado, aquí donde estamos, donde está su casa, donde está su hotel, tiene que tener en cuenta ese nivel de amenaza y tiene que construir en unas condiciones que garanticen la sismorresistencia, es decir, la vulnerabilidad estructural, para tomar una decisión de riesgo aceptable. Y porque eso es una gran región, una gran lección para mí, porque desde la perspectiva pública se tomó la decisión. Yo no pongo a todo el mundo a hacer estudios de amenaza sísmica. Yo no pongo a todo el mundo a hacer códigos de construcción. Yo tomo una decisión de proveer un bien público que permite que ese bien público incluya la noción de riesgo aceptable. Y por eso sabemos que en una ciudad donde se ha respetado la normativa de construcción, se reduce el riesgo de colapso. La gente no se muere porque los edificios se caen. Y lo han visto, por ejemplo, Santiago de Chile, es el ejemplo 1 de América Latina, y el ejemplo 2 es México. En México ahorita volvió a tener un sismo, incluso más fuerte que el anterior, que en los 80 causó miles de muertos, y ahorita tuvo muy pocos edificios colapsados y muy pocos muertos. Y digo que esa es para mí una principal lección, siendo riesgólogo, porque a mí me aterra el hecho de que uno pueda tener en un país un portafolio de 100 proyectos de adaptación y los 100 están haciendo análisis de vulnerabilidad, y cada uno por su cuenta. Cada uno viendo cómo le entiende y cada uno tratando de entender los datos, etcétera. Y a mí me parece que hemos aprendido muy poco a entender, y por eso digo, porque a mí el concepto de amenaza me parece crucial, porque yo siento que cada uno entiende el cambio climático de una forma distinta. Hay unos que están entendiendo y están todo el tiempo arraigados a los escenarios de largo plazo. Y hay otros que solo piensan en eventos extremos. Y hay otros que piensan únicamente en fenómeno del Niño. Y no están claras las reglas de bien público de cómo deberíamos transformar esto en un concepto de riesgo
y cómo tomar decisiones, o sea, cuál es el riesgo aceptable para la población. Nosotros ya sabemos cuál es el riesgo aceptable para la ciudad de Quito, para la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá es un sismo de magnitud 6.5. Y no le va a preguntar a ella, no le va a preguntar a él, no le va a preguntar a él, no le va a preguntar al PNUD, no le va a preguntar a FAO, no le va a preguntar a CAF. No, es 6.5 el sismo de diseño. Las construcciones tienen que soportar un sismo 6.5. Entonces, digamos, yo siento que ha habido muy poco aprendizaje frente a cómo se debería manejar los riesgos climáticos, aunque eso está evolucionando. Y empiezo con esto también, porque, bueno, venía la pregunta acerca del rol de los multilaterales y las condiciones de diferencias entre, por ejemplo, América Latina, África, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, y la inversión en adaptación. Y esto es algo también que a mí me sorprendió. Cada vez que un hogar reemplaza su iluminación por bombillos eficientes, eso se contabiliza como inversión en mitigación. Cuando ustedes compran una nevera que tiene una mejor condición de refrigeración en su hogar, eso es inversión en mitigación y eso está contabilizado. Cuando reemplazan un aire acondicionado por uno viejo por uno nuevo, es inversión en mitigación. Entonces dice, bueno, los hogares hacen un montón de eficiencia energética, invierte en mitigación, lo mismo las empresas. Y por eso la inversión en mitigación también se ve tan alta desde el sector privado, porque incluye los hogares. Pero ¿cuántos hogares invierten en adaptación? ¿Y cómo mide la inversión de un hogar en adaptación? Es mucho más complejo. Y por eso, además, también siempre viene esa discusión entre la relación entre adaptación y pobreza. Y un poco siempre pensar que a veces pobreza es igual a vulnerabilidad. Y aquí traía mi segundo ejemplo. La zona Esmeraldas comparte geográficamente, climáticamente, socialmente, similitudes con el Pacífico colombiano, con el sur del Pacífico colombiano. Y si ustedes revisan las viviendas palafíticas, son viviendas de bajo costo, materiales locales. Pero son viviendas muchísimo menos vulnerables a inundaciones que poner ahí un edificio en concreto. Entonces, cuando uno mide pobreza, medida entre la calidad de la infraestructura de vida, no es lo mismo pobreza que vulnerabilidad. Entonces, son viviendas, inclusive son mucho más sismorresistentes las viviendas palafíticas en materiales flexibles como la madera que unas estructuras rígidas. Entonces, por eso también decía, el contexto es muy importante, porque a veces uno llega con la misma regla para medir todo. Entonces, si tiene una casa de 2 pisos, es más rico y es menos vulnerable. Y si tiene una casa de madera, es más pobre y es más vulnerable. Y eso en el contexto, por ejemplo, del Pacífico colombiano no es cierto. Las viviendas palafíticas funcionan muy bien soportando ese cambio de las mareas, el aumento del nivel del mar, bueno, y también eso tiene el comportamiento de los ríos. Entonces, bueno, eso venía también un poco con el comentario sobre cómo abordar este reto de abordar condiciones específicas de vulnerabilidad, pues eso es súper complejo. Porque cuando uno va a trabajar con comunidades rurales del Pacífico colombiano, el Pacífico ecuatoriano, tiene que pensar en unas reglas de juego distintas, así no está trabajando con comunidades urbanas. Siempre son temas apasionantes y podríamos conversar toda la tarde, pero tenemos toda la tarde de conversaciones con los otros dos paneles y quiero dar opción a quienes nos acompañan en virtual y luego acá en presencial un alcance. Diana Ulloa nos dice, sabiendo que la adaptación en zonas costeras requiere un presupuesto que sobrepasa la disponibilidad de recursos, ¿cuántos considera que debe invertirse en estudios? ¿10%, 20%, 50%? ¿Y cuánto en acciones concretas de adaptación? Diana Calero, a su vez, nos dice, desde algunas iniciativas internacionales hay un sesgo hacia mitigación y solo financian proyectos desde este enfoque. ¿Es una alternativa tratar de abordar mitigación en conjunto con adaptación, por ejemplo, con iniciativas tipo soluciones basadas en la naturaleza? ¿Qué métricas pueden aportar para que este abordaje sea robusto? Y tenía un comentario o un alcance desde la sala también, acá. Ahí sí. Bien, buenas tardes. Ricardo Misaga, soy director en Chile de la región de Antofagasta, del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres. No, y solo complementar una idea que estaba comentando Oscar hace unos minutos,
y creo que podría ser útil. Una iniciativa que tuvimos como región, y en específico fue para cómo nosotros podíamos abordar o prevenir que existieran emplazamientos, estructuras, diseños que no consideraran la materia de gestión de riesgo de desastre y la reducción de riesgo de desastre. Aprovechamos lo que fue la nueva legislación nuestra. Tenemos una legislación que nos faculta a nosotros como servicios para supervisar el sistema. Y tomamos solamente esa palabra y creamos algunas resoluciones legales que hoy en día somos la primera región en el país donde implementamos una ficha de gestión de riesgos. Esta ficha finalmente se involucra en todos los procesos de cualquier organismo, institución o servicio para que todas las iniciativas nuevas de proyectos que vayan a ser emplazados en la región cumplan con una base estándar mínimo de gestión de riesgo y de reducción de riesgo. Y con eso nosotros estamos por lo menos evitando en un gran porcentaje que existan emplazamientos, construcciones, edificaciones en zonas de amenaza, en zonas de riesgo, o que cuentan con alguna vulnerabilidad por algún factor que es importante. Y eso ha servido bastante bien. Y fue una discusión a nivel político y técnico que duró por lo menos más de un año y medio. Y hubo bastante aspereza y rechazo al poder implementar una herramienta de este tipo. Pero hoy en día, si alguien quiere hacer una cancha de fútbol, quiere hacer un edificio, quiere hacer un hotel, una escuela, cualquier tipo de iniciativa, tiene que ser incluida esta ficha. Y esta ficha, una vez que se completa, pasa por la revisión nuestra como servicio de prevención y respuesta, y nosotros damos las cartas de pertinencia y decimos, cumple o no cumple. Y es ahí el Estado el quien debería decir si se continúa o no con esa iniciativa. Y ejemplo para terminar, cuando nosotros implementamos el primer mes este documento, hubo un casino, un mall y un centro habitacional de 3 edificios que fueron rechazados y se dieron de baja y no se implementaron porque no cumplían con ninguna normativa de reducción del riesgo de desastre. Entonces creo que también hay oportunidades. Yo creo que una de las grandes opciones que hay, que era para complementar un poco lo que comentaba Oscar, es también buscar qué tenemos ya dentro de la legislación perteneciente a cada uno de los países para poder también utilizar ciertos espacios que no son trabajados, que han escrito, como nos pasó a nosotros. Había una palabra tan simple que era la supervisión, que no lo estábamos sacando, digamos, ningún provecho para poder implementar estas materias. Eso era lo que quería complementar un poco al comentario de Oscar. Gracias. Le vamos a dar a Oscar 2 minutos para ideas finales y respuestas o alcances a estos comentarios y luego pasamos al panel denominado Políticas Nacionales y Locales de Adaptación al Cambio Climático, Desafíos y Oportunidades. Adelante, Oscar. Si la pregunta es zonas costeras, es que me faltan palabras. A mí eso es una sensación entre pánico y preocupación, y no quisiera estar en el rol de las personas que trabajan en planificación de zonas costeras. Y 2 ejemplos. Uno, lo que está ocurriendo ahorita en la Florida. La Florida está en venta. Las gráficas son increíbles sobre cómo se ha aumentado el número de unidades inmobiliarias en venta y precisamente por esa exposición a fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes. Literalmente buena parte de la Florida está en venta, todo el mundo se quiere ir. Pues digo, todo el mundo que puede, que puede tomar la alternativa de venderlo. Y eso es una señal muy clara de mercado. Y la segunda señal clara de mercado es el costo del aseguramiento. No, en la Florida nadie lo va a asegurar contra inundaciones y contra huracanes, pero digamos es un ejemplo extremo, pero también está ocurriendo en Europa. Muy claro, el poder obtener acceso a aseguramiento contra inundaciones en Europa cada vez es mucho más limitado. ¿Pero por qué? Porque no es negocio. ¿Y por qué no es negocio? Porque las condiciones de riesgo se han aumentado hasta tal punto que el nivel de riesgo no se puede recuperar a través de las primas con las cuales están asegurando las viviendas. Y entonces no se trata, si hay alguien que es, digamos, con una buena capacidad de anticipar los riesgos, son las industrias aseguradoras. Conocen mucho mejor que cualquiera de nosotros el panorama de riesgos. Y efectivamente saben que ahí no hay negocio. Y en las zonas costeras, para mí es de una preocupación enorme el saber cómo esos riesgos se están acumulando en buena parte del planeta. Y creo que la señal es totalmente preocupante. Por supuesto, esto no es homogéneo en toda América Latina y el Caribe, pero efectivamente sí hay múltiples razones para preocuparse por eso. Sobre las soluciones basadas en la naturaleza, sí,
pero creo que también este es uno de estos palabras comodines que hay que ver con cuidado, porque uno no puede depender exclusivamente de soluciones basadas en la naturaleza para la agenda de adaptación y para la agenda de gestión de riesgo de desastres. Creo que tiene un espacio muy importante, pero no es tan grande como muchos esperamos. Digamos, creo que el impacto que pueden tener las soluciones basadas en la naturaleza definitivamente es positivo, pero en sus justas dimensiones. Y Los instrumentos y las oportunidades. sí, bueno, y yo quedé con la deuda de responder sobre por qué yo creo que el conocimiento de las amenazas es tener un avance del 50% en pro de la adaptación y la reducción del riesgo de desastres. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos alrededor del mundo, donde uno invierte millones de dólares tratando de responder la pregunta de vulnerabilidad y los indicadores de vulnerabilidad, los indicadores de resiliencia, y luego de pasar un año, 2 años tratando de resolver ese dilema, termina invirtiendo en la prioridad que antemano ya conocía. Si uno puede ir a Antofagasta y gastar mucho dinero tratando de hacer un mapa multiamenaza, indicadores multidimensionales de vulnerabilidad, sacar escenarios de riesgo, pero sabía que su problema era el control aluvional. Entonces, hay amenazas que con una buena comprensión nos permite tener soluciones de corto plazo, inmediatas, y que muchas veces hay un exceso de interés en responder unas preguntas que no necesariamente van a resolver nuestro problema al día de hoy. Y yo creo que si tenemos un mejor enfoque, o sea, digamos, ¿qué beneficio trae para Ecuador saber que Ecuador es un país altamente vulnerable al cambio climático, en lugar de comprender cuál es el problema de regulación hídrica asociado a una sequía prolongada? O sea, es una pregunta mucho más concreta, mucho más específica, con unos resultados más tangibles. Entonces no digo que lo otro no sea importante, pero no es lo único importante. Y yo siento que si nosotros tenemos una mejor comprensión de unas amenazas prioritarias, hemos logrado muchos más avances, digamos, pero tras una visión tal vez que puede ser un poquito controversial, un poquito no bastante.